Ferreira. Mariela, buen día. ¿Qué Gracias tal? por Buen estar día. No, nuevamente con gracias a nosotros. ustedes por la invitación. Bueno, en esta oportunidad hay una propuesta interesante que me gustaría que compartamos con nuestra audiencia y es respecto de la incorporación de la víctima de violencia de género al Estado provincial cuando el agresor sea empleado público. Así es, ¿no? Así es, ese es el proyecto. Quiero ser bien clara y quisiera que realmente la audiencia lo entienda. Voy a ser bien específica porque he leído el titular sin mayor análisis. Pareciera que uno lo único que busca es aumentar la planta del empleado público Sí. y generarle mayor erogación al gobierno provincial. Yo soy una convencida de que el Estado provincial no puede incorporar más empleados públicos. Es más, soy una convencida que tenemos que empezar a hablar y ya vamos a trabajar sobre un proyecto de ley respecto a un censo de empleados públicos para ver cómo están los empleados y cómo están distribuidos y cuál es la tarea que realizan. Claro. Creo que nos está haciendo falta un censo de empleados públicos. Esto tiene que ver con otra cosa. Esto tiene que ver que cuando un empleado público es denunciado por violencia, la justicia actúa y conclusión de esta denuncia, el empleado es cesanteado, o sea, se hace un sumario administrativo que termina con la cesantía del empleado público. Solo en esos casos la mujer va a poder ocupar el cargo que deja libre el violento. Solamente para esos casos. Y aparte, ¿por qué hay que ser muy claro con esto? Porque si no se va a venir una lluvia de demandas y los hombres, Claro. A ver, cuando vos generas derecho sobre alguien, no avasallás derechos sobre otro. Claro. No es que el hombre va a quedar totalmente desprotegido y a merced de una falsa denuncia. No, bajo ningún punto de vista. Es cuando la justicia determinó que es violento, el empleado es cesanteado, en ese caso la mujer va a poder incorporarse a la planta de la administración pública. ¿Por qué se lo ha pensado así? Porque hay muchas mujeres que manifiestan no poder denunciar al agresor porque es el único sustento de la familia o por temor a perder la cuota alimentaria, claro, porque es el sustento de sus hijos. Entonces es doblemente violentada. Está violentada físicamente, emocionalmente por el agresor y también está violentada económicamente porque no tiene ninguna posibilidad de sustentar a sus hijos, de solventar el bienestar de los niños. Entonces queda totalmente sometida a la voluntad de un violento. Claro, está bien la aclaración, es decir, que en caso de surgir, si surgiere una vacante. Así es. Porque si no... No, solo en ese caso, o sea, que sea exonerado. Entonces, vos ahí lo que haces es darle la tranquilidad a la mujer que si denuncia y el marido es despedido, marido, pareja, porque hoy hay muchísimos tipos de familia, no solamente el que tiene la libreta, el registro civil, ella no va a quedar desprotegida económicamente. Es tratar de ir aceitando todo un proceso, un largo proceso y una larga lucha que venimos dando las mujeres en generación de derechos y en generación de cuidado de la mujer que sufre violencia de género. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Porque recién estábamos hablando también con una de las columnistas y hablábamos acerca de la violencia simbólica, y que es tan abarcativa y a veces no la tenemos tan en cuenta y tan incorporada, digamos, no tan definida. ¿Qué pasa en el caso de que la situación sea, el violentado sea el hombre? ¿También ocurre lo mismo? No, en este caso, cuando nosotros hablamos de violencia de género, estamos hablando de la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer. Bien, bien. Vamos a invitar a algún diputado que haga la propuesta, la podemos hacer. Este es un proyecto de ley, ¿sí? Bien, bien. Un proyecto de ley es siempre perfectible y se va a trabajar de esto en las comisiones. Pero en este caso estamos hablando de violencia de género y cuando se habla de violencia de género es la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer, que sin lugar a duda podemos ampliarlo porque no son muchos los casos, pero sí hay casos de hombres violentados que no nos tenemos que desproteger sin lugar a dudas. En este caso en particular se habla de violencia de género, pero podemos hacerlo extensivo porque para que este proyecto sea ley
tenemos que hacer una pequeña modificación en el estatuto del empleado público. Entonces, ya que vamos a hacer una modificación en el estatuto del empleado público, podemos hacerla más abarcativa y contemplar ambos casos. Claro. ¿Sí? Me quedé pensando también lo interesante que es esta propuesta de el censo, ¿no? En los empleados públicos, que me parece que es un número exorbitante en proporción, digamos, a la población que tenemos. Convengamos que cuando una provincia no tiene empresas privadas o cuando el Estado provincial no ha tomado las medidas para que o no ha dado las facilidades para que empresas privadas se instalen en la provincia, porque convengamos que los impuestos muchas veces corren a la inversión privada, hay que dar alguna solución a la demanda laboral y se termina siempre dando una solución, la más fácil, que es la incorporación a la planta del Estado. Yo no la comparto, entiendo que tenemos que generar puestos de trabajo, que tenemos que absolutamente incentivar a la inversión privada, tenemos que resignar, siempre tenés que resignar algo, porque no podés tener todo. Toda elección implica una pérdida. Alguna vez el gobierno provincial tiene que resignar un poco la recaudación impositiva en pos y en favor del privado que quiere invertir en la provincia. Claro. Porque por ahí la mirada es corta y yo entiendo que la provincia necesita recaudar, pero si vos lo asfixiás al privado con impuestos, difícilmente se instale alguien en la provincia de Jujuy. Hace muchos años, se iba a instalar, ¿viste la planta esta eléctrica que hay camino a Salta? Sí, sí, bueno, sí. esa planta se iba a instalar en Jujuy. No se instaló por la exorbitancia de impuestos y otras cosas que se le pedía. Sí, sí. Y se fue a Salta. ¿Qué nos pasa muchas veces en Argentina? ¿Dónde se terminan yendo las grandes empresas? A Brasil, porque tienen menos ahogo impositivo. No son debates a largo plazo que nos tendremos que dar, ¿no? Y soy una convencida que tenemos que hacer un censo. ¿Por qué el convencimiento del censo? Porque vos tenés que tener un panorama muy en claro, cuántos empleados tenés, cómo están ubicados, qué trabajo realiza cada uno, para ver si realmente cada empleado está realizando la función que el Estado necesita, porque por ahí hay sobrepoblación de empleados en algunos lugares y falta de empleados en otros. Te doy un ejemplo claro. El registro civil, porque es algo que conozco, tenía un número muy alto de gente que se estaba jubilando y no podía cubrir esas vacantes porque se aducía que no se podía seguir incorporando gente al Estado provincial. Por supuesto, se le negaban empleados al registro civil y entraban por la ventana, por la banderola, a otras reparticiones. Cuando hablo de reordenamiento, hablo de esto. A ver, ¿qué dirección, qué secretaría, qué ministerio está carente de personal? Hagamos una redistribución. Veamos, lo hablemos en serio al tema. Bueno, ese va a ser un próximo tema que vamos a y debatir. Seguramente polémica va a levantar porque van a intervenir los sindicatos. Y no te quepa la menor duda. Sí, pero estamos hablando de un censo, no estamos hablando ni de despidos ni de nada. Estamos hablando de un censo. Claro. Y un censo que se pueda dar a conocer a la población. Yo soy una convencida de que transparencia, claridad, es algo que nos debemos los jujeños. ¿Por qué? Porque el Estado provincial es de todos, es tuyo, es de la productora, es de todo el mundo. No es de quienes gobiernan. El Estado nos pertenece a todos. Claro. Entonces, los ciudadanos debemos exigir esa transparencia. Mariela, vos sabés que te comentaba recién fuera del micrófono también un tema que me parece ya vinculado a la salud muy importante y que involucra directamente a la mujer y al entorno, al contexto, a la familia también, y es este proyecto que está llevando adelante respecto de la endometriosis. ¿Cómo marcha eso? ¿Qué novedades tenemos? Lamento enormemente decirte que no hemos avanzado nada porque la legislatura no está sesionando. Y hasta que la legislatura no tenga una sesión ordinaria, los proyectos no van a pasar a las comisiones que corresponden y no se va a poder empezar a dar el debate que necesita un proyecto de ley.
Estamos a la espera que la legislatura sesione. Yo soy una gran crítica de que entiendo que la legislatura es un servicio esencial, pero bueno, no depende de mí. En cuanto tengamos una sesión ordinaria, ahí vamos a poder tener, por lo menos, decir, fue ya derivado a la Comisión de Salud. Claro. Le expliquemos, si te parece, rápidamente de qué se trata y qué significa, porque a lo mejor, viste que en el tema de la radio es tan instantánea la comunicación que después no se repite, pero la gente se va renovando. Sin Digamos. lugar a dudas, te agradezco porque es algo un proyecto que lo hemos trabajado mucho, con muchísima profundidad y con muchísimo cariño. Hay un gran número de mujeres, que se cree que 1 de cada 10 mujeres sufre endometriosis, que es una enfermedad ginecológica que se puede dar desde la primera menstruación de las niñas hasta empezado el proceso menopáusico en la mujer. Es muy amplio el rango donde se puede manifestar la enfermedad. Es una enfermedad que hoy no la reconocen las obras sociales, salvo en 5 provincias que ya es ley. Entonces hay 5 provincias que ya tienen la ley y la obra social la reconoce. ¿Cuál es la importancia de que esta enfermedad sea reconocida? Una mujer que sufre endometriosis en su estadio más avanzado, cuando la enfermedad no es detectada a tiempo, termina en la infertilidad y en la mayoría de los casos con la pérdida de todos los órganos genitales femeninos. Entonces, de ahí, mira, con esto te describo la importancia que tiene de una detección temprana de la enfermedad. Es muy seria la enfermedad y sus síntomas quitan totalmente la calidad de vida. Sangrados permanentes excesivos, ciclos menstruales que van de más de 20 días, un dolor absolutamente inhabilitante, anemias permanentes, y todo esto afecta a tal punto la vida diaria de una mujer que ni siquiera puede planificar qué va a hacer mañana. Claro. ¿Por qué? Porque no sabe si al otro día va a estar en condiciones de poder levantarse de la cama. Esto trae como consecuencia problemas laborales, porque se les acusa de vagas, no se les cree. Poca gente conoce lo que es la endometriosis, entonces al no estar reconocida como enfermedad tampoco tenés un certificado médico que te avale. Problemas en la familia, porque una mujer con endometriosis que tiene hijos tiene muy poca fortaleza para hacer la vida que necesita o la energía que necesita una mamá, llevar, traer niños y todo lo que conocemos absolutamente todo. Problemas de pareja, no te quepa la menor duda, problemas de pareja. Entonces, abarca a toda la vida de la mujer. El proyecto lo que pide también que por favor se incluya que la obra social cubra la atención psicológica. La mujer que sufre endometriosis tiende a caer en depresión porque es muy inhabilitante la enfermedad. Entonces la mujer necesita una permanente atención psicológica que acompañe este proceso tan doloroso, tan difícil. Los testimonios de las pacientes de endometriosis, que tienen endometriosis, son tristísimos. Y la lucha que dan estas mujeres para salir adelante, yo soy una gran admiradora de todas ellas, porque me he reunido varias veces con ellas, y te aseguro que si algún día tenés la posibilidad de invitarlas a tu programa, no te vas a arrepentir. Nosotros tenemos los contactos, te lo podemos facilitar. Es muy, muy interesante escucharlas. Yo agradezco mucho que muchos medios han abierto sus micrófonos para escuchar los testimonios de estas mujeres, porque dando a conocer la enfermedad, vos sensibilizás a la sociedad, y espero que sensibilizar también a los políticos que van a decidir si esto es o no es ley. Y algún día, me imagino yo, con el tiempo, porque desde que éramos jovencitos ha sido constante y permanente el tema de la ausencia en la legislatura en épocas electorales, ¿no? Y porque viven en el interior, o porque el partido los requiere, o porque pareciera ser que ahí se ponen de acuerdo todos, ¿no? Ahí dejan de pelear y todos se encaminan detrás de la campaña y no queda nadie, ¿no? Yo puedo entender que disminuya la actividad. Lo que no puedo entender es que la actividad sea nula. Claro, yo también soy parte de ese cuerpo al que respeto, y obviamente entiendo que el candidato que está en campaña está desbordado, pero la pausa que viene dando la legislatura no es de este año de campaña. No.
El año pasado, claro. el año pasado la legislatura sesionó muy poco, casi nada, y la mayoría fueron sesiones especiales. En la última sesión yo hasta me reí un poco, medio jocosamente dije, otra vez estamos acá citados por el Poder Ejecutivo. O sea, pareciera que si no nos cita el Ejecutivo a tratar un proyecto que al Ejecutivo le interesa, la legislatura no funciona. No lo comparto. Te soy muy honesta, no lo comparto. No, por supuesto que no, porque además tenemos internalizada en la cabecita de que hay una división de poderes, digamos, ¿no? Absolutamente. Y un poder no tiene que estar subsumido en otro, que es lo que se nota lamentablemente en estos tiempos. Mariela, comprometo nuevamente tu visita. Te agradezco, por supuesto, que viniste cuando comenzamos allá el 8 de marzo y hoy nuevamente agradezco tu tiempo y te comprometemos para que bueno, sigamos desarrollando estos dos temas que me parece que son importantes, sobre todo el de salud de la endometriosis, para que bueno, la gente tome conciencia, sepa, capaz que muchas mujeres saben, están atravesando, pero no saben de qué se trata. Así que el compromiso queda hecho, Mariela. Siempre dispuesta a venir cuando ustedes me gusten, ¿sí? Bueno. Encantada de estar acá. Bueno. Feliz viernes para todos. Bueno, gracias. Es la hora 8 de la mañana, 6 minutos, y